Hola, ¿qué tal? Iniciamos Cubavisión Deportes, un programa que llega a usted gracias a nuestra señal de Cubavisión Internacional. Les saludamos como cada semana Hernández Luján y Jessica García. Muchísimas gracias, como siempre sea usted bienvenido a nuestra revista deportiva de fin de semana. Las afectaciones de la COVID en la ruta crítica del deporte de alto rendimiento en nuestro país acapara nuestro primer informe. En la preparación olímpica teníamos una ruta crítica tanto nacional como internacional y que ha tenido afectación. Nosotros teníamos 4 bases de altura planificadas en un grupo de deporte como el boxeo, como el canotaje, que no se pudieron realizar en la etapa, producto a la situación de la pandemia que ha limitado los vuelos hacia los diferentes países. Fundamentalmente la base de altura estaba pronosticada a realizarla en México, después se cambió en el caso del canotaje para Colombia, que tampoco pudo realizarse por la conexión de los vuelos. Habían también un grupo importante de bases de preparación en el exterior que producto de esta situación también no se ha podido realizar. Y estos 14 deportes que teníamos en proceso de clasificación, bueno, lo más reciente de la ruta crítica lo tenemos ahora en marzo, el 28 al 30 de marzo, que es el tiro con arco, que sale hacia Monterrey a su clasificatorio, y el resto de los deportes estarían entre el mes de abril y mayo en las clasificaciones directas, porque el proceso de clasificación cierra en el mes de junio. A propósito de la participación de Cuba en la eliminatoria mundialista de fútbol, veamos las consideraciones desde Gol Cuba de Alexander Ramírez Tápanes y el periodista guatemalteco Rudy Martínez de ESPN. ¿Cuba o Guatemala? ¿Quién es el favorito para agenciarse los 3 puntos en la primera jornada de las eliminatorias mundialistas de CONCACAF? Hace unas semanas esta pregunta habría tenido una respuesta clara. Sin embargo, la reciente convocatoria de algunas de las luminarias cubanas en el fútbol internacional ha igualado los pronósticos en buena medida. Si echamos un vistazo a las posibles alineaciones titulares de ambas selecciones, notaremos que existe cierta paridad. Si bien es cierto que por los caribeños destacan individualidades que podrían hacer la diferencia, Guatemala presenta un 11 más equilibrado. Por una parte, el combinado Chapín ha estado presentando carencias de cara al gol en sus últimas presentaciones, incluso ante rivales no tan exigentes para ellos. Esto y la velocidad del ataque cubano podrían representar una amenaza para el elenco de Centroamérica. Si nos referimos a la actualidad y a lo futbolístico netamente, hay situaciones que inclinan la balanza por mucho, me parece a mí, a favor de la selección de Guatemala. Lo primero es que la Liga de Cuba se suspendió totalmente por la pandemia y no ha vuelto a tener actividad. Contrario a lo que sucedió en Guatemala, en donde si bien es cierto la liga se suspendió por algunos meses, luego se reactivó y en la actualidad se tiene actividad. Y a nivel de selecciones, el combinado cubano no ha tenido participación internacional durante 2020 y lo que va de 2021. Es más, algunos jugadores llegarán a conocerse o a disputar su primer partido con algún compañero en el duelo ante Guatemala, y eso evidentemente genera una ventaja importante para el combinado de Amarín y Villatoro, el técnico nacional que ha tenido la oportunidad de probar jugadores y de sí en 2020 y 2021 tener partidos amistosos para amalgamar al grupo con el que enfrentará la eliminatoria mundialista. Y en Cubavisión Deportes hablamos de fútbol, eliminatoria mundialista Cuba-Guatemala este miércoles 24. La previa aquí en Cubavisión Deportes, la bienvenida para Arián Alejandro. Siempre un gusto que nos acompañe. Igualmente. Bueno, ¿cómo se presenta este partido? ¿Hasta dónde crece el equipo cubano con la llegada de los internacionales, con sus jugadores que militan en diferentes ligas de Centroamérica en el fútbol internacional? ¿Hay opciones ante Guatemala al menos en este comienzo? Saludos para ti, Luján, para el colectivo y la teleaudiencia. Hay opciones porque individualmente Cuba crece. Es decir, Cuba va a crecer en un primer momento de manera individual porque desde el punto de vista colectivo ya se conoce que no han jugado juntos. Se van a ver 22 y 23 de marzo, van a hacer los entrenamientos. Y más allá de que Pablo Elier haya hablado y haya dicho que ha tenido conversaciones, que ha montado un esquema con los jugadores que han entrenado aquí en La Habana,
basado en Carlos Vázquez, en Onel, en Apesteguía, también en Corrales. Usted puede montar el esquema, pero no ha entrenado, no ha jugado con esos jugadores. Esta dinámica Cuba la va a adquirir con las próximas convocatorias a partir de junio, ya para los próximos partidos, donde poco a poco se va a integrar a la dinámica que para el mundo es normal, es decir, tener convocados de ligas internacionales, porque Guatemala también los va a tener, de Colombia, de Perú, de Estados Unidos, de México, pero como nosotros nos estamos integrando en esta dinámica actualmente, pues vamos a apostar en este partido y ante Curazao por las individualidades, por lo que puede hacer Onel dentro de su posición, que aún puede tener dudas si juega más pegado a la banda, si juega más detrás del delantero, que habría que ver si es Michael Reyes, si coloca en punta a Pesteguía, si coloca 2-9. Es que ese es el otro punto, Luján. ¿A qué juega o a qué quiere jugar la selección cubana? Eso todavía no se sabe. Bueno, decir que el equipo cubano parte este domingo en horario de la tarde, vuelo charter directo a Ciudad de Guatemala y por supuesto, ya lo estabas diciendo, 22 y 23 tendrá 2 jornadas de entrenamiento allá en Ciudad de Guatemala para jugar el día 24. Así es. En horario de tarde-noche en Ciudad de Guatemala. Después el segundo partido será el día 28 en Curazao. Les recuerdo que también en Ciudad de Guatemala. ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de Guatemala? Bueno, Guatemala tiene algo a su favor, como muchas selecciones. Uno, que su liga ha vuelto después del parón por la pandemia, es decir, que los jugadores están involucrados en competición, tienen rodaje, esto es importante. Y además va a tener el protagonismo con el balón, porque yo no veo a Cuba jugando sin a tener la esférica. Me parece que este va a ser el primer punto a favor del equipo guatemalteco. Además, ha incorporado a algunas figuras que sobre todo hacía algún tiempo no estaban en la selección, que también le elevan un poco la calidad. No es un equipo excesivamente goleador, ojo con esto, porque quizás la defensa cubana aquí no sufra tanto como podría hacerlo ante Curazao, que para mí Curazao es el favorito de la llave. Más allá de que Guatemala tenga más tradición, hoy Curazao lo veo como mejor equipo, al menos por el crecimiento. Y entonces, te reitero, este Guatemala me parece que no es un equipo excesivamente goleador. Es decir, uno mira los resultados que ha tenido ante selecciones menores en amistosos, incluso ante el propio Cuba, que salvo un 3-0, que es el último partido que se tiene como referencia en un amistoso, no ha podido pasar de 2 dianas ante la selección cubana. Esto es un punto a favor de Cuba. ¿Por qué? Porque quizás la defensa, sobre todo con la calidad que le pueden ofrecer Carlos Vázquez, Corrales, el propio Yosel Piedra, que juega en el fútbol guatemalteco, pues le puede hacer complicado que el equipo Chapín anote varios goles, y esto le puede permitir a Cuba mantenerse dentro de de tener opciones de sacar algo, de sacar al menos una unidad ante el equipo guatemalteco. ¿Que va a tener el protagonismo con el balón? Sí, porque yo creo que no veo a Cuba teniendo la esférica, pero no veo a un Guatemala tan sólido. De hecho, yo veo ahora mismo que el fútbol guatemalteco de manera general se ha mantenido en una meseta, no ha evolucionado a esta altura como sus aficionados esperaban. Bueno, hacemos un alto en nuestra conversación y vamos a ver qué dijo especialmente para Cubavisión Deporte Carlos Vázquez desde España, gracias al contacto de Arián Alejandro. Buenas a todos, mandaros un saludo a ti, Arián, y a Hernández Luján por ofrecerme la oportunidad de estar aquí. Y nada, también a la afición cubana, que espero verlos pronto y compartir con ellos. Y nada, deciros que para mí esta convocatoria que se haya hecho realidad, pues es un sueño, un orgullo para mí, premio al trabajo de muchos años de fútbol. Y bueno, espero poder defender con el mayor esfuerzo, con el mayor trabajo, con la mayor ilusión y con la mayor emoción la camiseta cubana. Y vamos, ya os digo que esas 4 palabras que acabo de mencionar no van a faltar en el campo. Un fuerte abrazo a todos, mucha fuerza y todos juntos llegaremos lejos. Bueno, gracias a Carlos Vázquez por estas declaraciones. Referido a Cuba, Arián Alejandro, entonces, crecemos, siempre hemos tenido problemas en 2 aspectos: poco gol y que nos anotan mucho. Yo creo que hemos crecido en defensa con este equipo y también en nuestra capacidad de goleo. Un empate con Guatemala me parece bien, se sincroniza el equipo y se puede llegar en una mejor forma de juego colectivo ante Curazao, que me parece que es el gran partido de la llave para la clasificación a la siguiente fase. Yo creo que Cuba no, a ver, la mentalidad sí puede ser querer tener opciones de pasar a la siguiente ronda, pero como este es el inicio de un proyecto, Cuba dando la cara, es decir, mostrando una imagen diferente, yo pienso que son pasos importantes, ya sea ante Guatemala y después ante Curazao. Ya lo decía, sacaron resultados importantes ante los Chapines, por supuesto, la moral sube. Y defensivamente sí, vamos a mejorar, y yo creo que Cuba tiene que ser un bloque unido
compacto y bueno, ya debe depender, reitero, de las individualidades, sobre todo el caso de Onel, que es el jugador quizás que pueda marcar la diferencia para el equipo cubano. Bueno, muchísimas gracias. Aquí estaremos la próxima semana entonces analizando qué ha sucedido con Guatemala y qué va a pasar con Curazao. Gracias, Arián. A ti. El clavado cubano prosigue su preparación con miras al torneo preolímpico. Tenemos todos los detalles en el siguiente reporte. 3 clavadistas cubanos buscarán sus boletos olímpicos en la Copa del Mundo en Tokio del 18 al 23 de abril. Los muchachos han hecho una buena preparación a pesar del tiempo que estuvieron, es decir, parados en parte, sobre todo con la piscina, porque estuvieron haciendo un buen trabajo de preparación física que también nos ayudó mucho. Pero bueno, se han recuperado bien, han recuperado rápido la parte técnica en la piscina y como decía, menos de un mes estamos bastante bien. Estamos ya en los ajustes finales de cada salto del programa de competencia. El objetivo de los 3 atletas especializados en plataforma, Jainkler Aguirre, Anisley García y Carlos Daniel Ramos, es quedar entre los 18 primeros lugares, números asegurados de clasificación. Aspiraciones sí tenemos y les repito, hemos hecho algunos controles y hasta ahora están marchando acorde a lo previsto, ¿no? Es decir, están para la etapa trabajando bien. Pensamos que sí, estamos dando todo realmente por llegar en la mejor forma allí. Jainkler representa el único con experiencia bajo los 5 aros. Anisley quedó muy cerca de la clasificación para Río 2016, mientras para Carlos Daniel sería un buen escenario de demostrar su talento que le valió para la beca de preparación de la Federación Internacional de Natación, FINA por sus siglas. Béisbol en Cuba, Visión Deportes. Renier Batista, bienvenido. Importante, excelente conferencia de prensa este jueves con varios tópicos, como el inicio de la final el próximo domingo 28 de marzo, MVP, bueno, que esto está todavía todos estrellas MVP, sanciones a peloteros y un tema importante, el equipo Cuba al torneo preolímpico preselección, la llegada de los internacionales a este equipo, la posibilidad y también, bueno, preselección de 36 que comienza a entrenar este domingo 22 en Matanzas, de donde saldrán 24 peloteros bajo la dirección de Armando Ferrer para la Copa del Caribe. Renier Batista. Bueno, primeramente el saludo para usted, para el resto del colectivo y para todos los que nos ven a través de Cuba Visión Internacional. Y yo creo que, mira, se dijeron muchísimas informaciones muy interesantes, pero desde mi punto de vista yo creo que lo más significativo es que confirmó la Dirección Nacional de Béisbol la intención de traer a jugar al equipo nacional peloteros que juegan en el extranjero y que no están contratados por la Federación Cubana. Yo creo que esto es algo que evidentemente va a redundar en un mejor equipo Cuba, incluso en pensar en mejores resultados. Además, había sido un llamado que había hecho la afición en sentido general y que se ratifique la intención. Ahora, vamos a aclarar algunas cosas con respecto a esto. ¿Por qué? Porque este tipo de jugadores que no están contratados por la Federación Cubana, en el contrato no está escrito que tengan que ir a un equipo Cuba. Entonces, esto es un proceso que lleva a negociación. Y digo esto sobre todo porque ahora mismo vienen a la mente muchísimos nombres de jugadores, sobre todo que juegan en Japón, dígase Dayan Vicedo, dígase Leonis Martín, pero esos jugadores no están contratados por la Federación Cubana y gestionar ahora mismo la posibilidad con un club japonés de que ellos puedan ir al equipo nacional es muy complicado, sobre todo también por la distancia que hay, no es lo mismo cuando tú estás en la misma área geográfica que viajar de un continente a otro e entrenar, o sea, esto dificulta un poco más. Por eso, ahora mismo las miradas están centradas en los jugadores que militan en la Liga Mexicana. ¿Qué podemos sacar de ahí? Mira, yo creo que aquí lo fundamental es los jugadores, dígase Henry Urrutia, dígase Daril Álvarez, sobre todo a la hora de la ofensiva, y habría que ver qué lanzador, exactamente, habría que ver qué lanzador pudiera asomarse para el equipo nacional, porque además algo que explicó Reynoso también es que no es que se va a hacer a llamar un equipo íntegramente jugadores que militan en otras ligas, sino que será para suplir las necesidades de un equipo nacional. O sea, Cuba tiene un cuarto bate como el Alfredo de España y no van a llamar un cuarto bate. O sea, cuando analiza posiciones, evidentemente será la prioridad los huecos que necesite suplir el equipo nacional. Y aquí también, por supuesto, que ha descartado los jugadores que están insertados en el sistema de Grandes Ligas. Por eso te digo, es todo lo que están en el resto del mundo, que no están en las Grandes Ligas, pero
el tema de las negociaciones es fundamental a la hora de concretar que lleguen al equipo nacional. Yo creo que esto es válido recordar, se dijo en Bola Viva en su momento, al comienzo de la temporada, se mantiene la misma dinámica, el equipo trae, no sé, traerá 4, 5, 6 jugadores para redondear la nave, jugadores procedentes de México fundamentalmente. Antes del preolímpico Cuba va a subir a México, va a entrenar allí, va a jugar allí con equipos mexicanos, recoge a estos jugadores, lo integra al equipo y sigue a jugar a la Florida. Va a ser la dinámica de la inserción de estos peloteros en el torneo preolímpico, es decir, no van a venir a La Habana, no van a entrenar, están jugando en México y ahí mismo se van a sumar a la selección cubana. Muy difícil, como tú decías, que lleguen los japoneses, diferente si hay Juegos Olímpicos, si hay clasificación, porque ya sí separan todas las ligas, es el verano, etcétera. Bueno, otro tema importante. No, solamente ¿sí? reiterar, del preolímpico que ya se confirmó que hay sede y fecha para el evento, estaría jugando Cuba a partir del día 31 de este mes de mayo, según un reporte de la cadena ESPN, y lo hago la salvedad porque el sitio oficial de la Federación Internacional de Béisbol y Softball no da una fecha exacta para el preolímpico de las Américas, pero un cable de ESPN sí dice que a partir del día 31 comienza a accionar para estos grupos que se van a desarrollar en la Florida. O sea que ya, y hay que recordar que ese torneo da solamente un boleto a los Juegos Olímpicos y que los que ocupan los puestos 2 y 3 son los que van al clasificatorio último mundial, porque no vaya a pensar que va todo el mundo, es solamente los que queden en los puestos 2 y 3, o sea que hay 2 oportunidades para el equipo nacional. De los otros tópicos que se tocaron ayer... Un momentico, explica con quién debuta Cuba el 31. Contra Venezuela. Contra Venezuela. Es el rival de Cuba ese día. Ahora, en los otros tópicos que se tocaron, bueno, Armando Ferrer, director del equipo que va a jugar en la Copa del Caribe en Curazao. Que no quiere decir que sea el director del preolímpico. Ese es el tema, o sea, Ferrer va al torneo de Curazao. Eso no significa que vaya a ser el director del preolímpico. Hay que ver cuál es la designación, porque todavía no se ha tomado una decisión final con respecto a esto. Pablo Civil va a estar trabajando con Armando Ferrer en el equipo dirección y esta preselección, como ya te comentaba, va a comenzar a trabajar desde este domingo, día 22, en Matanzas. Van a tener ahí su preparación. Ahora, a aclarar también aquí, porque hay muchas personas preocupadas porque si no están Cepeda, Alexander Ayala, Zamora en la preselección. No están porque es la preselección a la Copa del Caribe. Se explicó que cuando se haga la preselección general al torneo preolímpico, que es alrededor de 60 jugadores, sí están por supuesto incluidos este tipo de jugadores. Así que haciendo la salvedad para los que puedan tener dudas con respecto a este tema. Y cerrar. Después del torneo preolímpico o los Juegos Olímpicos, Cuba va a designar un manager por 4 años de manera fija para iniciar un trabajo a largo plazo con la selección nacional. Por ahora, mucho béisbol, importante, el día 28, domingo 28, arranca la gran final entre los equipos de Granma y Matanzas y se va a jugar en sede neutral en el estadio José Antonio Huelga de Santo Espíritu. Gracias, Batista. Bueno, Bueno, Granma que comenzó a entrenar este viernes en el Mártires de Barbados desde las 3 de la tarde. Estará entrenando durante una semana al menos. Gracias. Buen fin de semana. Igualmente, Porto. ¿A qué deportista tú sigues? Bueno, yo en sí generalmente sigo a Cristiano Ronaldo, CR7. ¿Y dentro del deporte cubano sigues algún deportista? Me gusta Alfredo Espaine porque me gusta el béisbol y simpatizo mucho por él. Yo sigo a Lionel Messi. ¿Y dentro de Cuba sigues algún deportista? No. Bueno, yo soy seguidor de las artes marciales mixtas y particularmente soy muy fanático de peleadores como Israel Adesanya, nigeriano, y Khabib Nurmagomedov. ¿Dentro del deporte cubano sigues a alguien? Sí, a los voleibolistas cubanos que están jugando en la liga italiana, que son de lo mejor que hay en el mundo ahora mismo en sus posiciones. Y seguimos en Cuba Visión Deportes, la bienvenida para Luis Izquierdo y René Navarro, como siempre un placer en acompañarnos. Bueno, Cuba Visión Deportes ha realizado una pequeña investigación de un tema que hemos tratado en otras oportunidades en el espacio. Hasta dónde el deporte cubano, las figuras del deporte cubano llegan a nuestros jóvenes, a los practicantes del deporte en nuestro país. Podemos ver ya las primeras impresiones, generalmente Cristiano, es Messi, pero ¿dónde está Mijail López? ¿Dónde está quizás la Mireya Luis? Etcétera, etcétera. Las grandes figuras del deporte cubano, ¿cómo no calan en nuestra juventud? Navarro. Bueno, mis saludos para toda la gente de Cuba y el mundo. Yo creo que esto tiene que ver también con la popularidad de la actividad deportiva. Usted dice Mijail López, y yo pregunto, ¿es la lucha un deporte muy seguido por la prensa y la afición mundial? A mí me parece que no.
Primero voy a ofrecer mis consideraciones sobre lo que es un líder. Un líder puede ser dentro de un equipo, puede ser individualmente. En un deporte individual puede haber líderes. Y yo digo, antes teníamos varios líderes. Fíjense, Teófilo Stevenson era líder en el boxeo. Por ejemplo, Margarita Esquit tuvo una etapa que fue el líder en el baloncesto femenino cubano. Juan Torena fue líder dentro del atletismo. Y por ahí les puedo mencionar a muchísimos. A propósito, a mí cuando me hablan, y no sé si me voy a salir del tema un poco, ¿quién era el líder de los industriales en la pelota cubana? En aquellos años en que con Ramón Carniado al frente conquistaron 4 títulos consecutivos. Miren, una vez yo conversando con Urbano González y Ñico Jiménez en un viaje que hacíamos desde San Antonio de los Baños hasta Catalina de Huines, indagué sobre este tema. La gente a lo mejor se imagina que era Pedro Chávez o que era el propio Urbano. No, el líder del equipo Industriales en aquellas temporadas fue Tony González, el torpedero, que era un bateador de 200 y piquito, fíjense, no era bateador de 300. Pero que Tony González lo hacía todo muy bien. Y yo digo, un líder puede ser por resultados. Los resultados pueden un poco trascender fronteras y convertirse en un atleta en un líder de un equipo o un líder individual, pero puede ser también por comportamiento, por un poco de interrelación y amistad con todos los atletas, una persona que aglutine fuerzas, etc. Entonces, yo digo, ¿cuáles son en la actualidad los atletas que tiene Cuba con esas características? Por ejemplo, en el atletismo ahora, ¿quiénes son los líderes, Luján? Ahora, ¿quién es la líder del atletismo cubano hasta ahora? Bueno, lo fue en algún momento Yarisley Silva, por ejemplo. Bien, pero ahora no. De resultados, las discóbolas. Exactamente. Y puede ser saltadores. Del triple salto, Juan Miguel Echeverría. Y en los deportes de equipo, yo realmente hoy no veo que tengamos líderes. No lo veo. No sé, Luisito, ¿qué opinión tiene acerca de ello? Ya. Bueno, yo le voy a proponer a Luis Izquierdo observar un segundo bloque de opiniones de seguidores del deporte en sentido general en nuestro país, gracias a la periodista Rosmary García, y regresamos con el tema. ¿Tú sigues a alguien en el deporte? Sí, a Messi. ¿Dentro de Cuba sigues a alguien? No. ¿Sigues a algún deportista? Sí, Serena Williams. Me encanta porque es un excelente tenista. Ha puesto en alto su género en el tenis. Para mí un líder es LeBron James, el jugador de los Lakers. No, dentro de Cuba lo más grande es Mijail López, el luchador. A mí me gusta Neymar Jr. Dentro de Cuba sigo a Alexander Mayeta, me gustaba mucho cuando jugaba en Industrial de primera base. Me gustaba también Carlos Tavares. A mí me gusta mucho el fútbol y me gusta mucho la figura de Sergio Ramos. Luis Izquierdo, ¿usted cómo lo ve? ¿Cómo logramos que nuestros jóvenes, practicantes, seguidores del deporte o no seguidores del deporte se pongan una camiseta de un atleta cubano que le da éxito, que logra medallas olímpicas, campeonatos del mundo en nuestro país, más allá de Cristiano, de Messi y todo lo que habitualmente vemos? Y no es que no utilicen una camiseta de Cristiano o de Messi, sino que también comencemos a utilizar lo nuestro. Yo te diría que va a ser muy difícil que en el futuro inmediato haya muchos aficionados, muchachos, jóvenes, que se interesen por ponerse alguna camiseta de algún atleta cubano. Digo, puede ser ocasionalmente algún atleta, pero no muchos, porque si no lo conocen, ¿cómo van a ser de ellos ídolos atletas de nuestro país? Y te digo esto a partir de 2 elementos. No sé si René coincide. 1, no puede la afición, de manera general, ni los jóvenes en particular, hacerse de ídolos cuando no ven en Cuba competencias nacionales o internacionales de calidad. No ven a nuestros atletas competir en Cuba y no tienen la posibilidad, además, de que se refleje a nivel internacional como ocurrió durante muchos años. Por ejemplo, y René es testigo de eso, aquí a principios de los años 90 surge la Liga Mundial de Voleibol. A partir de ahí los voleibolistas cubanos fueron de los más conocidos y iban a la ciudad deportiva y querían autógrafos los aficionados, es decir, convirtieron
a los equipos masculinos, porque independientemente de los resultados femeninos, se veía muy poco la selección femenina, pero los voleibolistas masculinos en nuestro país eran muy seguidos, se convirtieron en ídolos durante la década de los 90, la primera década de este presente siglo. Había transmisiones, ahora prácticamente no hay transmisiones de los deportistas cubanos más allá de Juegos Olímpicos, Juegos Centroamericanos, Juegos múltiples. Y entonces, pues terminaban los voleibolistas y además de que lo veían, tanto aquí como cuando jugaban en el exterior, pues los periodistas nuestros los entrevistaban y además del juego salían en los programas de televisión, salían en los programas de radio, porque no quiero decir que solamente la televisión, que Chocolate fue un ídolo para mucha gente en este país cuando no había televisión, incluso. Yo digo que, te decía, imposible, muy pocas competencias nacionales donde los aficionados puedan ver a los atletas y convertirlos en ídolos. Muy pocas transmisiones de las presentaciones de deportistas cubanos, por eso es lógico que te digan, no, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, se pasan el año viéndolos. Además de que tienen extraordinaria calidad, tienen una tremenda divulgación acá en nuestro país. Y por eso es que, yo te digo, me parece que en el futuro inmediato va a ser muy difícil, salvo la pelota, el béisbol, que sí tiene una buena competencia, tiene una cantidad de horas de transmisión, incluso de eventos internacionales. Me parece muy difícil que otros deportistas de nuestro país se vayan a convertir en verdaderos ídolos a la altura de los Lionel Messi y de los Cristiano Ronaldo, que yo creo que también eso es beneficioso para la afición, que tomen a deportistas de otros países como figuras importantes para ellos. Es que todo esto que dices, más allá incluso de las transmisiones, es toda una infraestructura. Como Correcto. decías, si no hay campeonatos nacionales de calidad o apenas duran una semana, o en condiciones e instalaciones que no son verdaderamente transmisibles para la televisión, y no vamos a hablar solo de la televisión, vamos a hablar de medios de prensa en Exacto. sentido general, cuesta bastante, no se fabrican ni se venden camisetas con determinado nombre, las postales, todo este medio de promoción que lleva lo que estamos hablando, bueno, pues tampoco existe. Yo creo que estamos bastante alejados de ese mundo. Navarro, ¿qué usted por último? Te voy a decir, a propósito de algo que señaló Luisito, yo digo, caramba, Enrique Figueroa fue un ídolo en este país, como lo fue Sergio Pipián Martínez o Pedro Chapé. Pero mire, ahora me preguntan a mí, ¿quién es la figura más popular que tiene el deporte cubano actualmente? Y que yo creo que sí le llega al público. Incluso eso que tú dices de prenda de vestir, yo lo propuse en Facebook. Usted sabe para mí quién es la atleta más popular que tiene este país, Omara Durán. Yo creo que es ídolo dentro del deporte cubano. Okay. Omara Durán. Muchísimas gracias. Okay. Volveremos sobre este tema de interés y rescate de nuestro deporte, la inserción, el impacto en nuestra juventud, los seguidores y practicantes de disciplinas deportivas. Gracias. Buen fin de semana. Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cuba Visión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana, sábado, en nuestros horarios 2:30 de la madrugada, 10:30 de la mañana, 4:30 de la tarde y 9:30 de la noche, hora de Cuba. Cubanos por el mundo, siempre le deseamos éxito y salud, y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá.